lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor. Y te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor. Siempre fiel, y eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, y eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor. Oh, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor, eres fiel. Hola hermano, que Dios le bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí con un corazón dispuesto para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy voy a darle lectura al Salmo 126, versículos del 1 al 3, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo estoy muy acostumbrada a la Reina Valera, pero he estado leyendo esta traducción y está muy entendible. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Bueno, hermanos, el tema sobre el cual vamos a estar meditando el día de hoy se titula Seremos como los que sueñan. Y en primer lugar quiero hablar acerca de los tipos de sueños que hay. Existen aquellos sueños, hermanos, cuando dormimos y soñamos con aquello que tanto anhelamos, como aquel viaje que quisiéramos hacer, alguna casa que quisiéramos comprar o un auto. También están aquellos sueños que son como metas o anhelos o proyectos en nuestra vida por los cuales tenemos que luchar y que son muy importantes porque le dan cierto sentido a nuestro existir. Pero también, hermanos, hay experiencias en la vida que son tan buenas
que son tan perfectas, que llevan a las personas a una dicha tan grande que parece como si estuviesen soñando. Israel vivió un momento en su vida en el que parecía que fuese como un sueño. Y la historia comienza así. En el año 586 a.C., Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y esta división causó que la nación se debilitara. Los pueblos de alrededor se dieron cuenta que Israel se encontraba débil, y en aquella época Babilonia era un país muy poderoso y su rey Nabucodonosor decidió invadir el reino del sur. Y lo primero que hicieron cuando llegaron en esa invasión fue destruir el templo, porque sabían que el templo era muy importante para ellos y esto los iba a debilitar aún más. Abusaron de las mujeres, mataron a los niños, muchos hombres de guerra fueron muertos y también se llevaron cautivos a los reyes, a personas de la realeza y a familias muy importantes. Se los llevaron presos a Babilonia para servir allá. Y esa, hermanos, fue la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Las escrituras relatan los sufrimientos a los cuales ellos se enfrentaban en Babilonia. Uno de los personajes que fue llevado cautivo en esta ocasión fue Daniel. La palabra dice que Daniel vivía en Babilonia y tenía una habitación con una ventana que daba rumbo hacia Jerusalén. Y cuando él se ponía a orar, que lo hacía en la mañana, en la tarde y en la noche, abría su ventana. Y seguramente, hermanos, que él oraba por muchas cosas, porque hay muchas necesidades siempre en la vida. Pero yo puedo entender que una de sus principales peticiones de oración de Daniel era poder regresar a su tierra, poder volver a su país. No solamente de Daniel, seguramente que muchas familias que estaban allí, cuando oraban por sus alimentos o cuando daban gracias a Dios por la mañana o en la noche, seguramente le pedían a Dios con mucha insistencia que tocara el corazón del rey y que ellos pudieran volver a regresar a su tierra. Y así estuvo este pueblo, hermanos, cautivo por 70 años, hasta que un día Dios respondió. Y de una manera inesperada, porque ellos no lo esperaban tanto así, pasaron de una pesadilla a un sueño hecho realidad. Cuando llegó al poder Ciro, el rey de Persia, después del primer año que él estuvo gobernando, dio un decreto de que todos los judíos tenían que regresar hacia su tierra de origen. Y por eso, hermanos, se escribió este hermoso salmo que dice: cuando el Señor trajo de nuevo a los desterrados, fue como si estuviéramos soñando. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y en el versículo 2 y el versículo 3 dice que los pueblos por donde ellos tenían que pasar de regreso a Israel ya los conocían y sabían que eran los judíos deportados, porque ellos los habían visto cuando se los llevaron presos. Y entonces ahora esas naciones que los miraban decían: grandes maravillas ha hecho Dios con ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sabían que humanamente nadie podía salir de aquel país y liberarse, sino que ellos sabían que esto había sido un milagro muy grande que Dios había hecho con ellos. El Salmo 126, hermanos, comienza con una frase muy linda que dice: cuando Dios o cuando el Señor. Porque el Señor, hermanos, es el soberano del tiempo y Dios tiene un tiempo para todo. En la historia de la humanidad siempre han existido los cuando Dios. Por ejemplo, cuando Dios abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo en seco. Cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. O cuando Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo para salvar a esta humanidad. Y seguramente, hermanos, que en nuestra vida también existen muchos cuando Dios. Cuando Dios nos ha sanado de alguna enfermedad. Cuando Dios ha dado respuesta a nuestras oraciones. Cuando Dios nos ha bendecido. Cuando Dios nos permitió el conocimiento de su palabra, entre otras muchas bendiciones que Él nos ha dado. Aún hoy, hermanos, acerca de estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, seguramente, hermanos, llegará el día en que nosotros vamos a salir de esta cuarentena, de este confinamiento, y vamos a contarle a las generaciones cuando Dios nos permitió salir de una pandemia, de un virus, de una enfermedad que fue mundial. Y entonces vamos a platicar
cómo vivimos tantos días que no podíamos salir de nuestras casas, cómo los trabajos se paralizaron, las escuelas se cerraron y todo estaba de una manera como nunca la habíamos visto, increíble, pero después pero después vamos a contar cómo fue que Dios nos sacó de todo esto. Un día contaremos y diremos, como dijo este pueblo, ahora seremos como los que sueñan, porque el Señor nos permitió volver de nuevo a nuestras actividades normales. Y por eso, hermano, este bello salmo cuenta de esta manera, cómo fue que el Señor trajo a aquellas personas desterradas y para ellos todo esto fue como un gran sueño. Ahora, hermanos, para finalizar, yo quisiera enfatizar solamente 2 puntos con usted. Número 1, que le demos muchas gracias a Dios, porque a pesar de que pasamos por unos tiempos, este tiempo muy difícil del confinamiento, no nos ha faltado nada. Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Y en segundo lugar, hermanos, que no perdamos la fe, que sepamos que pronto Dios le va a dar punto final a esta pandemia y vamos a poder regresar a nuestras actividades como lo era antes. Así fue la historia de Israel. Y también así será nuestra historia, como un sueño en el que nosotros podemos contar nuestras maravillas que Dios ha hecho por nosotros, que nadie más las puede hacer porque es algo que solamente lo puede hacer Dios. Y yo quiero invitarle en este momento, hermano, que cierre sus ojos y haga esta oración juntamente conmigo para darle gracias al Señor. Señor Dios y Padre nuestro, muchas gracias porque a pesar de que estamos viviendo una crisis mundial, Señor, con este virus, tú nos has cuidado, Señor, y nada nos ha faltado. Queremos también pedir, Dios mío, por todas las personas que se encuentran enfermas, los que están internados, que tú los sanes, Señor, porque tú tienes el poder y la misericordia para hacerlo. También te pido, Señor, que ya no haya más contagios, que libre, Señor, a todas las personas de seguir contagiándose en el nombre de Jesucristo. Guarda, Señor, con bien a nuestros hermanos de nuestra congregación y a todos los que estén mirando este video. Muchas gracias por tu cuidado y por tu protección y porque sabemos que pronto le pondrás punto final, Señor, a esta crisis. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues este ha sido el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por su atención. Quiero decirle, como siempre, que le envío un saludo muy fraternal, un abrazo y con la ayuda de Dios nos vamos a ver muy pronto.